Cerca de mi casa había una cafetería que casi siempre se encontraba vacía, nunca había gente. Creo que eso es lo que pudo haber contribuido a que se cerrara por un par de meses en junio. El exterior del lugar me recordaba a una choza abandonada, estaba en ruinas y tenía las ventanas rotas. Sin embargo, durante el tiempo que el lugar cerró fue remodelado. Se limpió el interior, por lo que definitivamente vi algo de mejora en el aspecto del sitio. El piso ahora era de azulejos limpios y brillantes. Además se agregaron unas hermosas encimeras de caoba que llenaron el café con una sensación de elegancia. Yo siempre asistía a esa cafetería únicamente a trabajar en mi computadora, por lo que el aspecto sucio de la tienda nunca me molestó mucho, aunque definitivamente fue agradable tener un cambio de escenario una vez que se realizó la limpieza. Probablemente yo era el único cliente habitual del lugar, ya que iba casi diario. Muchas otras personas entraban y salían de ahí, pero ninguna cara familiar aparecía. Esto estaba bien, ya que yo solo iba a editar mis blogs y mi sitio de internet en ocasiones. Por lo que el iniciar una conversación con alguien no estaba en mi agenda, nunca ocurría. Asistía allí por un poco de paz y tranquilidad para trabajar, no para tener una pequeña charla. Y aunque tenía internet en mi casa, las delgadas paredes no hacían mucho para amortiguar los gritos recurrentes de mi padre alcohólico. El café fue mi escape del ruido no deseado. En una ocasión asistí al café un sábado por la mañana, 5 días después de su reapertura. Recuerdo que me sentía bastante aturdido, ya que me encontraba recuperándome de un resfriado que me había contagiado durante la semana. El aire húmedo de agosto no ayudó en nada, debido a esto, decidí tomarme un café antes de comenzar a trabajar. Caminé por los relucientes pisos recién reemplazados y pedí mi café mientras echaba un vistazo del sitio recién remodelado. Tomé nota mental de cuántas caras había en el café conmigo y busqué una mesa lejana para no estar cerca de esos extraños. Pronto se acercó el barista y me entregó mi café. Gracias, le dije claramente. Tiré un par de monedas como propina y me dirigí a la mesa que quería. Ya instalado, pasé las siguientes horas recortando y empalmando vídeos que tenía que subir. Mientras editaba uno de los vídeos, no pude evitar emitir una carcajada, por lo que las personas que se encontraban en el lugar voltearon a verme. Aunque la mirada finalmente se calmó, sentí que era mejor que me fuera, ya que había estado ahí por mucho tiempo. Me agaché y desenchufé el cargador de mi laptop, y ahí fue cuando mi mano rozó algo. Confundido, eché un vistazo debajo de mi mesa para investigar. Ahí estaba una mochila negra, justo debajo de mí. Tenía bolsillos y una correa para el hombro, así como una gran cantidad de polvo que la cubría. Pensé que alguien había olvidado su computadora portátil o algo así. Al principio, iba a hacer lo correcto. Entregarle la mochila a un barista y evitar problemas. Supongo que tal vez hubiera sido lo más inteligente. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y estupidez me invadió, impidiéndome ser honesto. Por lo que, después de empacar mis propias cosas, coloqué la mochila misteriosa sobre mi hombro y salí rápidamente del café. Me detuve en la entrada de mi casa a observar el día, el cálido sol de verano se reflejaba en mi jardín delantero. Mi padre estaba haciendo su habitual inspección de las plantas en el jardín, con la lata de cerveza en la mano. Intenté entrar a la casa sin decir una palabra, pero él me detuvo justo cuando abría la puerta. Oye, ¿por qué tienes tanta prisa?, preguntó, tomando un trago de su bebida. Papá, no tengo tiempo. Tengo que arreglar un asunto, le respondí. Bien, dijo arrastrando las palabras, no te detengas entonces. Empujé por la puerta principal y subí las escaleras para llegar a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza. Arrojé mis pertenencias y artículos recién encontrados en mi cama y me quité los zapatos. Estaba emocionado de conocer qué es lo que había encontrado en el café. Con cuidado y lentamente, abrí el cierre de la mochila. Al abrirla me llevé una gran sorpresa. Una computadora brillante con aspecto de nueva, lucía en su interior. La saqué y lo observé con asombro. Sin duda, era mejor que la computadora que yo tenía. No podía creer lo que estaba sosteniendo. Lo abrí y comencé a sentir las teclas y el monitor. Estaba en perfecto estado. Me sentía la persona más afortunada del mundo. Todo estaba ahí, incluyendo un cargador y un ratón inalámbrico. Incluso encontré una bolsa de toallitas para limpiar la pantalla en la parte inferior. También escarbé en los bolsillos, curioso por saber qué tesoro podría encontrar. Lo que encontré fue un teléfono celular. Nada especial, solo un teléfono Android barato. Todavía estaba encendido y no tenía bloqueo de pantalla. Al seguir explorando, noté que no había mensajes de texto y solo una llamada reciente a un número de otro país.
Comencé a observar en qué estado estaba el celular, quizás lo pueda vender, pensé en el momento. Lo coloqué en la cama junto a la computadora portátil y me senté por un momento, tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Este fue un gran descubrimiento, pero necesitaba encender la computadora portátil y averiguar con qué estaba trabajando. Para mi emoción, no había pantalla de inicio de sesión ni me pidió una contraseña. Estaba dentro, inmediatamente después de encenderla. Nunca fui tan aficionado a las computadoras portátiles como a los teléfonos, pero me di cuenta de inmediato que no estaba trabajando con su sistema operativo normal. Esta cosa se asemejaba más a una configuración modificada con la que había visto a niños trabajar en la escuela secundaria, pero no podía nombrarlo por encima de mi cabeza. Por suerte, era lo suficientemente simple para navegar. Conecté la computadora a internet y me sumergí directamente en el almacenamiento de archivos, para tener una idea de lo que la computadora tenía. Me decepcionó solo por unos momentos, pero después de adentrarme más en lo que había, encontré una carpeta con la etiqueta A. Dentro había una imagen, titulada 1x1. Intrigado, me apresuré a abrir el archivo. Me sorprendió lo que encontré. Era la captura de pantalla de un sitio web. Parecía una publicación en algún foro, de un usuario llamado Anonandoni4, en ella no había más que números de teléfono y 0 respuestas a mis dudas. Debajo de los números estaba un texto que decía, tú sabes quién eres. Al escanear la imagen en busca de una respuesta, noté la barra de direcciones del sitio. En ella había una serie de letras sin sentido, seguida de una extensión, .onion. ¿Cebolla? ¿Pero qué demonios era esto? No estaba muy seguro, pero decidí profundizar un poco más, cerré la ventana y regresé de vuelta al escritorio. Ahí es cuando vi otra carpeta que llevaba el nombre de fotos. Este nuevo hallazgo provocó un escalofrío completo en mí. De igual manera sentía que cada vez estaba más cerca de dar con la identidad del propietario. Me decepcioné al hacer clic en las imágenes. No había vida humana, solo fotos de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una imagen oscura de una peluquería, un sendero en algún lugar del bosque e incluso el garaje de alguien. Lo que realmente me llamó la atención fue la última foto. Mi corazón comenzó a acelerarse y las preguntas comenzaron a salir de mí. ¿Por qué estaban estas imágenes en la computadora? ¿Por qué había una captura de pantalla con una enorme lista de números telefónicos? Todo era un misterio. Tras un largo tiempo de intentar descifrar lo que estaba frente a mí, me decidí a dar un paso adelante. Saqué la foto con los números de teléfono, agarré el teléfono Android que había encontrado y marqué el primer número que estaba en la captura de pantalla. 2 segundos después de marcar, sonó una aterradora contestadora. Me pareció extraño, pero seguí adelante. Marqué el siguiente número en la lista. Esta vez, sonó 5 veces antes de que volviera a sonar la contestadora de nueva cuenta. Me aburrí de marcar los números al azar. Así que decidí tomar un descanso y guardar la computadora portátil y el teléfono celular por un tiempo, sabía que volvería más tarde. Una vez que llegó la noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama y luego me preparé un bocadillo, esta era una de mis rutinas nocturnas. Encendí el televisor como solía hacer y me instalé en el primer canal de noticias al que vi. Aquí es cuando las cosas dieron un giro raro. Se mostró una noticia de última hora en la pantalla, una de mi ciudad. Joven barbero de 25 años, es asesinado en una peluquería. En este momento se me heló la sangre. Una reportera de noticias estaba en la escena, afuera de la peluquería donde tuvo lugar el asesinato. Lo que estaba presenciando no lo podían creer mis ojos. Esa barbería, era la misma de la foto de la laptop. Estaba seguro de ello. Dejé mi plato en mi escritorio y corrí por la computadora. La encendí, hice clic en la carpeta de imágenes y luego en la foto en cuestión. Corrí hacia el televisor y sostuve la computadora frente a él. Sí, definitivamente era la misma peluquería. ¿Cuáles eran las posibilidades de eso? Yo estaba sacudiendo la cabeza con asombro. Terminé de ver la noticia y empecé a sentirme cansado. Estaba a punto de irme a la cama, así que agarré el control remoto para apagar la televisión, sin embargo una nueva noticia apareció en la pantalla, situación que llamó mi atención antes de que pudiera apagarla. Asesinato de frío en bosque local. Era el encabezado de la noticia que apareció en la televisión. Esta tragedia también estaba cerca de mi casa, justo sobre el puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé. No había visto dos historias como esa espalda con espalda en mucho tiempo. Ahí fue cuando me golpeó el temor. Me desplacé a la imagen de los bosques en la misma carpeta de la computadora. Luego, esperé a ver si en las noticias mencionaban la ubicación exacta del homicidio.
Aunque no conseguí nada sólido con lo que compararlo, definitivamente recibía vibraciones extrañas. Primero una barbería, y ahora un bosque. La relación entre los sucesos y la computadora que había encontrado comenzaron a causar estragos en mi cabeza, por lo que decidí definitivamente ir a dormir. Tuve una noche bastante mala, dando vueltas, girando y pateando las cobijas a los pies de mi cama. Hacía calor y estaba húmedo, por lo que me despertaba constantemente lleno de sudor. A la mañana siguiente decidí regresar al café. Probablemente era inteligente dejar la computadora portátil que encontré ahí en casa, y usar mi propio equipo. Finalmente salí de mi casa y conduje rápidamente al café con los párpados aún pesados por la noche anterior. Tomé lo de siempre y me senté en mi puesto favorito en la esquina. Solo otra persona estaba en el lugar, aparte de los baristas que estaban trabajando. Se percibía un ambiente agradable y tranquilo, muy tranquilo. Un buen contraste entre la hermosa mañana que estaba viviendo y una noche aterradora de descanso interrumpido. Sin embargo, mi mente no podía dejar de vagar. La página de internet de la captura de pantalla que encontré comenzó a plantear muchas dudas en mi pensamiento. ¿De qué se trataba ese dominio de .onion? ¿Por qué la dirección de internet no tiene sentido? Me pregunté. Era algo así como una serie de códigos extraños con números y símbolos aleatorios. Esto no tenía sentido para mí. Así que decidí hacer un poco de investigación. No podía recordar el sitio exacto, pero recordé la extensión .onion, así que comencé desde ahí. Me quedé impresionado de inmediato al ver lo que significaba esto. Aparentemente, a lo que se refiere, es a las páginas de internet que no son accesibles para los servidores normales. Únicamente se puede utilizar uno llamado Tor. Fue aquí donde descubrí la Deep Web. Había escuchado un poco sobre esto antes. Al ingresar ahí comencé a sentirme enfermo. Los sitios que figuran ahí eran bastante repugnantes, por decirlo muy suavemente. Nada en lo que me gustaría estar involucrado. Entonces comencé a sospechar que la computadora portátil que encontré se usaba únicamente para acceder a esta parte de internet. No podía soportar la idea de que estuviera en mis manos por más tiempo. Así que tuve que hacer algo. Salí del café listo para entrar en acción cuando de pronto me detuvo un golpe en mi pierna. Miré hacia abajo y ahí estaba un vagabundo, vestido con una chaqueta negra de cuero desgarrada. Su cara se veía áspera, completa, con una barba mal afeitada y labios agrietados. Se veía en muy malas condiciones. El hombre extendió un pequeño vaso de plástico, mirándome con desesperación en sus ojos. Entonces me dijo: ¿no tiene una moneda, señor? A lo que yo contesté: tengo prisa, y no llevo efectivo. El hombre comenzó a rogarme con mayor desesperación. Extendió su mano y me agarró la pierna del pantalón. Le pateé la mano y lo alejé rápidamente. El vagabundo parecía molesto. Sus ojos en realidad estaban llorando un poco. Me sentí muy mal, pero fue para defenderme. Ahí es cuando comenzó lo más extraño. El hombre sacó un teléfono y comenzó a tomarme fotos. ¿Qué estás haciendo ahora?, le pregunté, confundido y molesto a la vez. Él no respondió. Así que me dirigí a mi auto lo más rápido posible, con la molestia y preocupación de lo que había ocurrido. Durante mi trayecto a casa, llamé a un amigo. Sabía que él podría ayudarme a resolver todo esto. Esperaba poder llevarlo a mi casa y hacer que borrara todo de la computadora. Entonces podría venderla por internet y terminar con toda esta pesadilla. Una vez que recogí a mi amigo, regresé a mi casa y le mostré lo que encontré en el café. Él quedó sorprendido. De inmediato hice clic en las fotos, y le mostré la de la barbería y el bosque. Las mismas que había visto en las noticias. Después de enseñárselas le pregunté: ¿crees que este portátil tiene algún tipo de conexión con los asesinatos? Mi amigo encogió los hombros sin decir nada. De inmediato me preguntó por la captura de pantalla con los números telefónicos. Él observó atentamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También verificó los datos del archivo y vio que la captura de pantalla se originó en la computadora portátil. Mis pelos estaban de punta, me sentía muy asustado en ese momento. Entonces, ¿has probado estos números?, me preguntó. Sí, con este teléfono que venía la computadora, le contesté. Le entregué el teléfono celular que estaba en la bolsa con la computadora portátil y lo examinó rápidamente. Tras verlo detenidamente, sugirió que intentáramos llamar con otro celular diferente. Le dije que sí y señalé uno justo debajo de mí. Comenzó a marcar y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escucharlo. Sonó, sonó y sonó. No dejó de sonar, así que colgamos después del octavo timbre. Mi amigo soltó una pequeña risa y luego me miró.
Seguido de esto sugirió que antes de borrar todo de la computadora nos divirtiéramos con lo que estaba en ella. Le di una mirada de desacuerdo. No pensé que esa era la mejor idea. Mi amigo miró de nuevo la pantalla y luego marcó otro número de teléfono de la lista. De nuevo, nadie contestó. De nueva cuenta sonó el buzón de voz. Decidimos marcar el siguiente número de teléfono. Mi amigo introducía el número cuando de pronto se detuvo de inmediato. Su rostro lucía pálido, como el de un fantasma. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien? Este es mi número de teléfono. Respondió. Ambos nos quedamos en silencio, sin poder creer lo que acababa de pasar. Me acerqué a la pantalla para observar el número. Él estaba en lo correcto. Solo para estar seguro, terminó de marcar y presionó el botón de llamar. Se llevó el teléfono a la oreja y esperó. Justo como sospechaba, su bolsillo se iluminó y su tono de llamada comenzó a sonar. Los dos nos miramos en shock. Mis manos temblaban, y mi boca quedó abierta, sin poder cerrarse. En ese momento pudimos borrar todo y detener lo que estaba pasando. Pero no lo hicimos y decidimos seguir investigando. Mi amigo no dijo ninguna palabra, todo lo que hizo fue comenzar a marcar rápidamente otro número. De pronto comencé a sentir que mi bolsillo estaba vibrando. Tragué saliva tan fuerte que me estremecí. Me agaché, saqué mi teléfono y contesté. Me quedé paralizado, mirando a mi amigo visiblemente agitado frente a mí. Esto definitivamente no era normal. Las cosas comenzaban a ponerse peor conforme transcurría el tiempo. Tras esto llevé a mi amigo a su casa. Me entregó el teléfono y me dijo que no quería saber nada más sobre el tema. Dejó la computadora portátil conmigo y me dijo que prefería no meterse con ella. Decidimos ir a la cafetería a la mañana siguiente y dejar el ordenador ahí. Nos levantaríamos temprano para ser los primeros en llegar. Sin embargo, me quedé profundamente dormido y no escuché la alarma. Al parecer, también tenía 10 llamadas perdidas de mi amigo. Maldita sea, tenía que irme y rápido. Ya había empacado la computadora y el celular la noche anterior. Así que todo lo que tenía que hacer era ponerme una camiseta y unos pantalones, para dirigirme al café. Cuando giré la esquina hacia donde estaba el café, tuve que salirme del camino de manera rápida. Había una gran cantidad de patrullas y ambulancias. La calle estaba bloqueada por ambos lados y el acceso al café estaba bloqueado. No podía dejar de pensar en lo peor. Esto era una locura. Había gente con las manos en la cara, asustadas y preocupadas, con el gesto descompuesto. Me detuve en el estacionamiento de la tienda, que estaba al otro lado de la calle, y luego caminé hacia la escena para ver de cerca de qué se trataba, mientras buscaba a mi amigo quien se suponía también debería estar ahí. Llegué a donde estaba la multitud de espectadores, mientras mirábamos la escena que teníamos ante nosotros. Había salpicaduras de sangre en las puertas delanteras del café y también algunos papeles, entre otras pertenencias, esparcidas por todas partes. La cantidad de sangre que estaba derramada en el suelo era impresionante. Esta había sido una masacre. Podía escuchar a la gente a mi lado susurrar entre ellos sobre lo que estaba pasando. Los rumores sobre un asesino en serie comenzaron a esparcirse por el lugar. Lo que había acontecido comenzó a comentarse por las personas que se encontraban ahí. El chico estaba a punto de entrar al lugar, y de pronto alguien le disparó. Aunque nadie vio quién fue. Comentó un hombre que se encontraba al lado de su esposa. Tenía mucha curiosidad e intriga por lo que había acontecido. Mi objetivo era descubrir qué fue lo que había pasado exactamente. Miré a unos policías que estaban ocupados, interrogando a un barista del café. Me arrastré por la barricada con cuidado. Me deslicé justo al lado de la zona del crimen y me dirigí a una ambulancia que se encontraba ahí. Podía ver la camilla, pero no podía saber quién estaba en ella. Decidí arrodillarme junto a la ambulancia para captar la conversación que sostenían los paramédicos. Así que saqué mi teléfono y comencé a grabar. Lo perdimos, no pudimos salvar su vida, dijo uno de ellos. A lo que el otro le respondió: no es tu culpa, salvaste a la chica. No puedes salvar a todos, ¿sabes? El primer paramédico le respondió diciéndole: ojalá pudiera. Le oí hablar antes de que muriera, me dijo que se llamaba Pedro. Mi mano se fue directamente a mi boca mientras yo gritaba. No lo podía creer, era el mismo nombre que tenía mi amigo al que vería en el café en ese momento. La incredulidad comenzó a apoderarse de mí. Me levanté y traté de irme, sin embargo me tropecé, dejando caer mi teléfono en el proceso. Fue en ese momento cuando sentí algo justo detrás de mí, así que me puse de pie rápidamente. Me di la vuelta y vi a ese mismo vagabundo del otro día. Mi rostro aún estaba paralizado por la información que recién había escuchado.
El tipo solo me estaba mirando, sin hacer ningún movimiento ni gesto. Ni siquiera reaccionó cuando lo vi. Él me estaba mirando con una expresión tan extraña que nunca había visto en mi vida. No pude evitarlo, caminé hacia mi auto mientras las lágrimas salían de mis ojos y el frío viento que entraba por la ventana impactaba mi rostro. ¿Por qué tuve que levantarme tan tarde? Tal vez mi amigo se hubiera librado de lo que fuera que pasó ahí. Mi cabeza estaba mareada, me dolía el corazón, pero estaba empezando a descifrar la conexión entre todos los acontecimientos. Las imágenes en la computadora, los números de teléfono, los asesinatos. Todo estaba comenzando a tomar forma. Las cosas que vi en la Deep Web, la extraña computadora portátil y los números de teléfono. Llegué a casa, con el corazón destrozado. Mi amigo había sido asesinado y no pude hacer nada al respecto. Tal vez si nunca hubiera sacado la computadora de la cafetería, él todavía estaría vivo. Tal vez si no hubiera sido tan estúpido, y hubiera dejado de entrometerme con lo que estaba en esa computadora no habría pasado nada. Para colmo, me di cuenta de que dejé mi teléfono en la escena del crimen. Grité desesperado mientras pensaba en lo que haría. Entonces pensé. Bueno, el teléfono está cerca de los policías y los paramédicos. Tal vez si llamo, creerán que lo dejé antes de llegar allí y no tendré problemas. Entonces me acerqué y saqué el teléfono que había encontrado, seguido comencé a marcar mi número de teléfono cuando de repente tuve un pensamiento. Si los números de teléfono que marcamos de alguna manera tienen algo que ver con los asesinatos, eso debe significar algo. Saqué rápidamente la computadora portátil de la bolsa, mi corazón latía acelerado y el cuerpo sudaba invadido por el miedo. Todo esto era irreal. El hecho de que yo estaba justo en medio era aún peor. Hice clic en la carpeta de imágenes de paisajes de antes. Una vez más, mis ojos se desplazaron por la imagen de la barbería. Luego el bosque. Finalmente, mis ojos llegaron a la foto del café. Sí, los números de teléfono y estas ubicaciones deben estar vinculados de alguna manera, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Estaba a punto de cerrar la carpeta, pero luego una pequeña miniatura al final de la lista de fotos llamó mi atención. Coloqué el cursor sobre él y lo abrí. Finalmente la imagen se abrió. Era una fotografía que recién había aparecido en la computadora pues no la había visto antes. Al verla mi mandíbula cayó en completo horror. Era una foto de mi casa. Estaba mirando una foto de mi jardín y mi casa. En la esquina superior había un enlace, que llevaba a una carpeta que contenía más fotos. Fotos que eran muy diferentes de las demás. Grité en voz alta de manera desesperada al observar las imágenes. Tenía el rostro contorsionado de ira y miedo a la vez. Eran fotos de mí. Imágenes de mí mirando directamente a la cámara, otras de mi auto. Los últimos fueron de mí en la escena del crimen en el café. De inmediato pensé en el vagabundo que me había fotografiado. Descubrí que yo tenía su portátil. Él me estaba observando en todo momento. Él estaba definitivamente relacionado con los asesinatos. El ambiente silencioso fue interrumpido por el repentino sonido de una canción. Era el teléfono que estaba sonando. Lo recogí y miré el número de teléfono. No podía manejar esto más, simplemente no podía soportarlo. Era mi propio número de teléfono. Con temor, decidí deslizar y responder a la llamada. ¿Quién es? Respondí con la voz temblorosa. Una voz grave respondió desde el otro extremo. Era la voz del vagabundo. Tras escucharla no volví a recordar nada en mi vida. Yo era el siguiente en la lista de asesinatos.